El siguiente tema que voy a presentar es los tipos de evaluación sensorial, los cuales son tres: pruebas discriminativas, descriptivas y afectivas. Dentro de las pruebas analíticas discriminativas, pues son las que consisten en comparar dos o más productos alimenticios donde el panelista percibe si hay diferencia o no. Una de las siguientes clasificaciones es prueba de diferenciación. Estas son las que se utilizan para comparar entre 2 y 5 muestras. Para la comparación de pares se utiliza la dúo-trío y prueba triangular. Para comparar más de 5 se utilizan pruebas de escala de control y pruebas de ordenamiento. Dentro de la prueba de diferenciación, estas son las que más se utilizan para comparar pues, estas pruebas. Las más utilizadas son las que mencioné: dúo-trío y triangular. Para la comparación de pares, la prueba de comparación de pares, esta consiste en presentarle al panelista dos muestras preguntándoles una característica en el formulario. Por ejemplo, de las dos muestras, ¿cuál es la más grasosa? Este tipo de pruebas se utilizan para identificar diferencias sobre alguna característica, la evaluación preferencial, el entrenamiento y control de jueces y para mejorar la formulación de un producto. La prueba de dúo-trío, en esta se presentan tres muestras a la vez, donde una es de referencia y los panelistas deberán identificar entre las otras dos cuál es igual a la de la muestra de referencia. Estas pruebas se aplican para el desarrollo de nuevos productos, cambiar tecnología y reducir costos, y para tener un control de calidad. La prueba dúo-trío se presentan tres pruebas donde dos muestras son iguales y los panelistas deben de identificar cuál es la que es diferente a los demás. Estas pruebas se aplican para cuando se encuentran pocos panelistas o no están bien entrenados. La siguiente prueba es de ordenamiento. En esta se utiliza varias muestras codificadas. Consiste en que los panelistas ordenen estas muestras en forma creciente o decreciente, de acuerdo a cierta característica. Por ejemplo, de acuerdo a su acidez o a su color. Estas pruebas se aplican para medir el tiempo de vida útil de los productos y selección de entrenamiento de catadores. La siguiente prueba es de escala de control. Se emplean cuando se quiere detectar si existen diferencias entre una o más muestras con respecto a un control y para estimar el tamaño de las diferencias. Esta prueba se aplica para el control de calidad y ensayos de vida útil. La siguiente prueba es de sensibilidad. Estas pruebas se emplean para el entrenamiento de panelistas, donde se determina la habilidad de cada uno de reconocimiento y percepción de los 4 sabores básicos. Dentro de estas está la umbral de detección, que se presentan al catador una serie de muestras que contienen diferentes diluciones de cada uno de los sabores básicos, y la prueba umbral de reconocimiento. En este se le presenta al catador igual una serie de muestras con diluciones acuosas de un sabor básico, donde se detecta el sabor y continúa probándolo hasta reconocerlo. Estas pruebas se aplican pues para la selección de catadores y entrenamiento de catadores, y también para las investigaciones. Las siguientes pruebas son las descriptivas. Estas permiten conocer las características del producto alimenticio y las exigencias del consumidor. A través de estas pruebas se realizan los cambios necesarios en las formulaciones hasta que el producto tenga los atributos para que tenga una mayor aceptación. Para empezar es la escala de atributos, que son pruebas que permiten evaluar los atributos de un producto alimenticio. Se consigue describirlo, conocerlo y cuantificarlo. Dentro de esta está la escala de categorías. Esta es una evaluación sensorial, se hace a través de escalas, en el cual los panelistas responden a cada uno de los atributos sensoriales, ubicando su valoración sobre una escala gráfica, ancladas en bordes. Estos se utilizan para cambiar las formulaciones e igualar o mejorar los productos
al de la competencia. El siguiente es la escala de estimación de magnitud. Se emplea para estimar diferencias en una característica determinada. Se le presenta al panelista dos o más muestras con concentraciones diferentes y una de referencia. Al probar la muestra de referencia, se le debe asignar una calificación, y a las otras dos muestras se va a calificar de acuerdo al valor de la muestra de referencia, es decir, si tiene una calificación menor o una calificación mayor. El siguiente análisis descriptivo es de perfil y de textura, incluyendo también el análisis cuantitativo. El perfil de sabor: en esta prueba se detectan pequeños cambios en el sabor del producto. Para esta prueba se requieren de 8 a 10 panelistas y deben realizar por una o dos pruebas de catación. La primera es de manera individual y la segunda se realiza en grupo para discutir y dar un concepto general resumido. Y si no se llega a un acuerdo, se llega a un empate, por así decirlo, se vuelve a realizar estas cataciones y se vuelve a hacer en dos pruebas, la primera individual y la segunda en grupo, hasta llegar a un acuerdo o algún resultado que tenga pues características diferentes. Y el perfil de textura, aquí no solo abarca la textura, sino también el sabor y olor, donde los panelistas realizan una evaluación descriptiva de cada uno de los componentes, determinando los más representativos hasta los menos percibidos. En el análisis cuantitativo se evalúan varios atributos de los alimentos como sabor, textura y apariencia. Se combina con la escala de categoría y la prueba de perfiles. Cada panelista debe asignarle un valor a la intensidad percibida. También se puede describir sensorialmente el producto. Finalmente están las pruebas afectivas, donde están las pruebas de preferencia pareada, pruebas de preferencia de ordenamiento, y la prueba de preferencia pareada se presentan dos muestras al panelista y se le pide que seleccione una de estas dos, la que más prefiere. Para eso se requieren por lo menos 5 personas. Y la prueba de preferencia de ordenamiento: las muestras que se le presenten las deberán de ordenar de forma creciente o decreciente y de acuerdo a cierta característica. Por ejemplo, que ordene tales muestras de cuál es el jugo con mayor azúcar al menor azúcar. Y siguen las pruebas de satisfacción, que se dividen en dos, que es escala hedónica verbal y facial. Esta es muy sencilla porque consiste en que pedirle a unos panelistas que dé su informe sobre el grado de satisfacción referente a una escala. Esta escala va desde me gusta mucho hasta me disgusta mucho. Y en cada escala hedónica facial es igual que la verbal, nada más que aquí se utilizan imágenes para poder identificar los grados de aceptación o de rechazo. Estos se utilizan principalmente para los niños, personas adultas o personas que no puedan leer.